Bienvenidos a mi canal. Me hace muchísima ilusión teneros aquí hoy. Espero que estéis listos porque creedme, este vídeo va a ser impresionante. Hoy nos sumergimos en una historia que simplemente no te la puedes perder. Estamos hablando de un encuentro secreto, un encuentro que involucra a dos nombres muy conocidos, y el lugar, bueno, el lugar es lo que realmente te dejará boquiabierto. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pediros un favor. Si sois nuevos por aquí, y os gusta el contenido que hago, os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones. Así no os perderéis ninguna de las historias que subo, porque prepárense, vienen muchísimas más. Además, vuestro apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a investigar más a fondo estas apasionantes historias. Así que, ya lo sabéis. Suscribiros, activar la campanita, y vamos con el vídeo. Y hablando de historias apasionantes, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, como os decía, hoy desentrañaremos el misterio detrás del encuentro secreto de Halil y Esla. Sí, esos nombres que suenan, ¿verdad? Dos figuras públicas conocidas por sus trabajos y también por sus vidas privadas que a veces nos sorprenden. El encuentro ocurrió y no fue cualquier encuentro. No fue en un restaurante, ni en un parque, ni en una fiesta normal. No. Fue en un lugar que os dejará completamente alucinados. Para empezar, pongámonos en contexto. ¿Quiénes son Halil y Esla? Aunque probablemente la mayoría ya los conozcáis, hagamos un breve repaso para que todos estemos en la misma página. Halil, un actor de renombre con una larga trayectoria en la pantalla grande y chica. Un hombre carismático con un talento innegable y una legión de fans que lo siguen a todas partes. Conocido por sus papeles en dramas románticos, pero también por su discreción en su vida personal. Siempre ha mantenido un perfil bajo, evitando los escándalos y las polémicas. Un hombre misterioso en muchos sentidos. Su mirada, a menudo profunda y enigmática, ha cautivado a millones. Su voz, un susurro a veces, una explosión otras, es inconfundible. Sus interpretaciones han trascendido fronteras, ganando premios y el reconocimiento de la crítica especializada. Sin embargo, fuera de los focos, Halil es un enigma. Poco se sabe de sus verdaderas pasiones, de sus intereses más allá de la actuación. Se le ha visto involucrado en causas benéficas, siempre de manera discreta y sin buscar la atención mediática. Se rumorea que es un gran amante de la literatura, un apasionado de la historia y un observador perspicaz de la sociedad. Por otro lado, tenemos a Esla. Esla, una cantante de voz inconfundible con una carrera musical llena de éxitos y reconocimientos. Sus canciones, que combinan letras profundas y melodías pegadizas, han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Una mujer fuerte e independiente con una personalidad arrolladora y una imagen impecable. También, como Halil, muy celosa de su privacidad. Esla, con su melena suelta y su sonrisa radiante, es un torbellino de energía en el escenario. Sus conciertos son un espectáculo de luces, sonido y emociones. Sus letras, que abordan temas como el amor, el desamor, la esperanza y la lucha, resuenan en el corazón de sus seguidores. Ha colaborado con artistas de renombre internacional, ha ganado premios Grammy y MTV, y ha vendido millones de discos en todo el mundo. Pero Esla, fuera del escenario, es una persona reservada. Se sabe que es una gran amante de la naturaleza, una defensora de los animales y una persona comprometida con diversas causas sociales. Se le ha visto en manifestaciones, en eventos benéficos y en campañas de concienciación. Ahora que tenemos claros quiénes son los protagonistas de nuestra historia, es hora de pasar a lo bueno, el encuentro. ¿Dónde, cuándo y por qué se encontraron Halil y Esla? La información que tenemos es escasa, pero lo que sí sabemos es que este encuentro fue planificado. No fue una coincidencia. Alguien o algo orquestó este encuentro. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Quién podría ser el cerebro detrás de esta reunión secreta? ¿Un representante, un amigo en común, o tal vez algo más? Las especulaciones no tardaron en surgir, alimentando aún más el misterio. La fecha exacta es difícil de precisar, pero los rumores apuntan a hace unos meses. Los detalles son difusos, pero la fuente, una fuente bastante fiable, nos indica que fue un lugar muy especial. Un lugar que por su naturaleza ya despierta la curiosidad, un observatorio astronómico.
El tiempo transcurrido desde el evento, la falta de información oficial y el hermetismo que rodea a ambos artistas han contribuido a que el misterio se mantenga intacto. Sí, habéis oído bien. Un observatorio astronómico. ¿Os imagináis la escena? A la luz de las estrellas, lejos del bullicio de la ciudad, en un ambiente tranquilo y secreto. El observatorio, conocido por su avanzada tecnología y su ubicación privilegiada, se convirtió en el escenario de este encuentro. El observatorio, un remanso de paz y conocimiento, se alza sobre una colina, alejado de la contaminación lumínica de la ciudad, ofreciendo un espectáculo celestial inigualable. Sus cúpulas giran silenciosamente, revelando los secretos del universo. Los telescopios, instrumentos de precisión, apuntan hacia el cielo nocturno, capturando la luz de estrellas lejanas y planetas distantes. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Qué podían tener en común Lil y Sla en un lugar así? Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Se trataba de una colaboración artística? ¿Quizás un proyecto secreto? ¿O simplemente un encuentro casual entre dos personas que comparten una pasión por el universo? La posibilidad de una colaboración profesional cobró fuerza rápidamente. Estarían trabajando en una banda sonora, un videoclip ambientado en el espacio o un proyecto multimedia que combinara música, imagen y ciencia. La imaginación de los fans se desató, creando escenarios espectaculares. Otros sugirieron que estaban involucrados en un proyecto personal, algo más allá de lo profesional. Quizás una nueva etapa en sus vidas, un cambio de rumbo, una búsqueda de nuevos horizontes. Las teorías fueron muchas y cada una más interesante que la anterior. Algunos sugirieron que estaban trabajando en un nuevo videoclip, con una temática cósmica. Otros que estaban participando en un documental sobre astronomía, explorando los misterios del universo y la conexión del ser humano con las estrellas. Incluso hubo quienes apostaron por una relación amorosa en secreto, aprovechando el ambiente romántico del observatorio. Las redes sociales se inundaron de mensajes, teorías y conjeturas. Los fans ávidos de información analizaban cada foto, cada declaración, cada gesto de los artistas en busca de pistas. La verdad, amigos, es que la información es escasa, y las respuestas, por ahora, son inciertas. Sin embargo, la idea de un encuentro secreto en un observatorio astronómico es, sin duda, fascinante. Imaginar a Lil y Sla, bajo la inmensidad del cielo, observando las estrellas, compartiendo sus pensamientos y secretos, es una escena que alimenta la imaginación. La imagen de ambos artistas envueltos en el silencio de la noche con la Vía Láctea como telón de fondo, es poética y enigmática. ¿De qué hablarían? ¿Qué confidencias intercambiarían? ¿Qué secretos se revelarían bajo la mirada atenta de las constelaciones? ¿Pero por qué un observatorio? ¿Qué tiene de especial este lugar para justificar un encuentro clandestino? El observatorio, además de ser un lugar de estudio y observación del universo, también es un sitio que invita a la reflexión. La inmensidad del cosmos nos hace sentir pequeños, nos hace pensar en nuestra existencia, en nuestros sueños, en nuestros miedos. Un observatorio, en ese sentido, es un lugar que propicia la intimidad, la conexión, y el compartir emociones profundas. La soledad del espacio, la belleza de las estrellas, el silencio de la noche, todo contribuye a crear una atmósfera propicia para la introspección y la confidencialidad. Quizá Lil y Sla en su encuentro secreto buscaron justamente eso, un espacio de paz y tranquilidad, lejos de la presión mediática, para conectar, para hablar, para compartir sus secretos. Un lugar donde pudieran ser ellos mismos, sin máscaras, sin poses, sin las cámaras que siempre los persiguen. La posibilidad de un encuentro privado, lejos de los focos y las especulaciones, es algo que cualquier celebridad anhela. El observatorio, con su discreción y su ambiente relajado, ofrecía el escenario perfecto. También, y esto es una especulación, el observatorio podría ser un símbolo. Un símbolo de algo más grande. Quizás de un proyecto ambicioso que aún no ha visto la luz. Quizás de una nueva etapa en sus carreras. O incluso de una nueva aventura personal. El observatorio, como puerta hacia lo desconocido, podría representar el inicio de algo nuevo, algo trascendente, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Lo cierto es que el misterio persiste. Las razones detrás de este encuentro secreto siguen siendo un enigma. Pero lo que sí sabemos es que este encuentro ocurrió, y que el lugar elegido, el observatorio astronómico, le añade un toque de magia y misterio a la historia.
La elección del lugar en sí misma es un mensaje. Un mensaje que sugiere que este encuentro no fue casual, sino que tenía un propósito, una intención, un significado oculto. Y es que a quién no le gustaría pasar una noche bajo las estrellas, en compañía de una persona especial. Un observatorio en este contexto se convierte en un refugio, en un espacio donde el tiempo se detiene y donde los secretos se guardan con celo. La experiencia de observar el universo, de contemplar la inmensidad del cosmos, es algo que une a las personas. Compartir esa experiencia con alguien especial, en un entorno tan único, crea un vínculo aún más fuerte. Las especulaciones, como os decía, son muchas y variadas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de conjeturas. Los fans, siempre atentos a cualquier movimiento de sus ídolos, intentaron descifrar el misterio. Algunos se dedicaron a investigar las posibles conexiones entre Alil y Esla, buscando pistas en sus redes sociales, en sus entrevistas, en sus apariciones públicas. Los foros de Internet se convirtieron en hervideros de debates, donde los usuarios compartían sus ideas y analizaban cada detalle. Las teorías se multiplicaban, algunas más descabelladas que otras, pero todas igualmente apasionantes. Lo que sí es cierto es que este encuentro secreto generó una gran expectación. La combinación de dos personalidades tan reconocidas, en un lugar tan inusual, despertó la curiosidad de todos. Y por supuesto alimentó la imaginación. El misterio, lejos de desanimar a los fans, los motivó a investigar, a especular, a crear sus propias historias. La intriga se convirtió en un motor, impulsando la creatividad y la participación de la audiencia. ¿Y qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que la vida de las celebridades, aunque parezca glamurosa y llena de luces, también está llena de misterios y secretos. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas, de los flashes, hay personas que buscan momentos de intimidad, de tranquilidad, de conexión. La fama, el éxito y la fortuna no garantizan la felicidad. A veces, la búsqueda de la privacidad y la autenticidad se convierte en una necesidad. Segundo, que los lugares especiales, como el observatorio astronómico, pueden convertirse en escenarios de momentos inolvidables. Lugares que por su naturaleza invitan a la reflexión, a la introspección, a la conexión con el otro. El entorno, el ambiente, la atmósfera, todo influye en la experiencia y en la percepción de los acontecimientos. Tercero, que la curiosidad es un motor que nos impulsa a descubrir y a investigar. A buscar respuestas, a desentrañar misterios, a explorar lo desconocido. Y en este caso, la curiosidad nos ha llevado a conocer esta historia, a imaginar este encuentro secreto, y a plantearnos muchas preguntas. La intriga es un estímulo para la mente, un desafío que nos invita a pensar, a analizar, a crear nuestras propias conclusiones. Por último y no menos importante, que a veces el misterio es lo que hace que las historias sean más interesantes. Que la intriga, la incertidumbre nos mantiene enganchados, nos hace querer saber más. Y este encuentro secreto con su ubicación peculiar, es un claro ejemplo de ello. El misterio, lejos de ser un obstáculo, es una herramienta que potencia el interés, la atención y la participación de la audiencia. En resumen, amigos, el encuentro secreto de Alil y Esla en el observatorio astronómico sigue siendo un misterio. No tenemos todas las respuestas, pero sí sabemos qué ocurrió, y que el lugar elegido le añade un toque especial a la historia. Un lugar que nos invita a soñar, a imaginar, y a reflexionar sobre la vida y sus misterios. La falta de información, la incertidumbre y el halo de misterio que rodea este encuentro, hacen que la historia sea aún más atractiva y fascinante. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado esta historia. A mí me ha parecido fascinante investigarla y compartirla con vosotros. La historia, con sus elementos de intriga, misterio y romance, tiene todos los ingredientes para captar la atención del público. Quiero daros las gracias a todos por vuestra atención, por vuestro tiempo, y por vuestra compañía. Gracias por estar aquí, por escucharme y por compartir vuestro entusiasmo por las historias. Vuestra participación es lo que da sentido a este canal. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre este encuentro secreto? ¿Creéis que se trata de algo más que un simple encuentro? ¿Qué teorías se os ocurren? Dejad vuestros comentarios abajo, quiero leerlos todos y debatir con vosotros. Me encanta saber lo que pensáis. Compartir vuestras ideas y opiniones es lo que enriquece esta comunidad.
Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando este tipo de contenido. Así que ya sabéis, me gusta, compartir y suscribirse. Hasta la próxima, amigos. Y recordad, el misterio siempre está a la vuelta de la esquina. Estad atentos a los próximos vídeos.